En este vídeo vamos a hacer un proyecto que consiste en un termostato utilizando el sensor de temperatura TMP36. La idea es trabajar en un proyecto que nos permita hacer un termostato, un dispositivo que a partir de determinada temperatura active o desactive algo. En este momento lo vamos a simular con un simple LED, pero a medida que vayamos aprendiendo podremos utilizar otros dispositivos más reales, como puede ser, por ejemplo, un relé. En primer lugar, vamos a definir tres fases para hacer el proyecto. La primera, leeremos el valor del sensor y lo vamos a convertir a temperatura. En ese punto sabremos la temperatura que tenemos. En el siguiente punto vamos a activar lo que sería ese sistema de refrigeración, simulando el LED, a partir de una temperatura dada. Tendremos un valor fijado y se activará o se desactivará la temperatura a partir de ese punto. Y en tercer lugar, vamos a utilizar un potenciómetro que nos permita establecer esa temperatura umbral. Esas serán las tres fases del proyecto. Vamos a utilizar el sensor de temperatura TMP36, que ya hemos visto en la teoría. La conversión de los datos de voltaje del sensor en un valor de temperatura se hace por medio de esta fórmula que nos da el fabricante y que aquí veis implementada en código de Arduino. Leemos ese valor analógico, multiplicamos por 5 y dividimos por 1024 para convertirlo a un voltaje entre 0 y 5 voltios y a partir de ese voltaje utilizamos esta fórmula que nos da el fabricante para calcular la temperatura. La ventaja que tiene este sensor frente a otros, como puede ser el LM35, que también hemos visto, es que nos permite medir temperaturas negativas. Podemos medir temperaturas por debajo de 0. Podéis ver todos los detalles de uso de este sensor en lo que se llama el datasheet, la hoja de especificaciones del fabricante, que es Analog. Lo vamos a construir primero con el simulador, para que veamos todo el montaje y todo el código, y luego lo haremos funcionar en real. En este montaje vamos a realizar un termostato. Utilizaremos un sensor de temperatura TMP36 para medir la temperatura. Un LED de color verde representará lo que sería la refrigeración. Cuando esté activo, simbolizará que estamos activando esa refrigeración. Y utilizaremos un potenciómetro para graduar la temperatura de disparo, la temperatura umbral. Vamos a hacer como siempre, vamos a llevarnos los cables, la línea de alimentación y de 5 voltios a la tarjeta. Vamos a colocarle los colores adecuados para que sea más fácil identificarlos. Y ahora vamos a colocar los componentes. Vamos a poner el sensor TMP36, conectamos el pin positivo a la línea de alimentación con su cable rojo. El pin de tierra lo vamos a conectar a la línea de GND con su cable negro. Y la patilla central, que será la que leamos, lo vamos a conectar a el A0 de nuestro Arduino. Vamos a poner un cable naranja. Vamos a poner ahora el código. El código es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es configurar los pines adecuadamente. Los analógicos no hace falta configurarlo con ningún pin mode, y en la parte del bucle vamos a leer el valor analógico de ese pin y vamos a convertirlo en temperatura siguiendo la fórmula que nos da el fabricante, y vamos a enviar ese dato al puerto serie. Vamos a ejecutar la aplicación, abrimos nuestro puerto serie para ver el monitor y vemos cómo si modificamos la temperatura en nuestro sensor, pues directamente funciona, leyendo los valores negativos desde menos los 40 hasta los 125, que es la especificación del fabricante. Ahora vamos a añadirle la parte de termostato. Vamos a empezar añadiéndole el sensor, el LED, que actuará como sería nuestro componente de disparo. Va a representar lo que sería la refrigeración. Paramos la simulación. Vamos a minimizar un poquito el código y ponemos aquí nuestro LED. Vamos a necesitar una resistencia, por supuesto. Vamos a añadir esa resistencia al pin positivo y lo vamos a conectar
al pin número 6 de Arduino. De esta forma, este pin va a ser el que dispare y encienda nuestro LED. Conectamos la patilla negativa del LED a tierra y ahora vamos a modificar el código para que en el momento que la temperatura que hemos configurado alcance un determinado umbral, que vamos a establecer ahora mismo a mano en 30 grados, se encienda el LED. Para ello vamos a usar el siguiente código. Vamos a modificar este código por este otro. Vamos a añadir un LED que estará conectado al pin número 6. Configuramos el pin mode para que ese LED funcione como salida. Y ahora dentro de nuestro bucle vamos a leer ese valor de temperatura igual que antes, pero lo vamos a comparar con este valor que hemos puesto umbral de 30 grados. En el caso que se alcancen los 30 grados, encendemos el LED y mandamos un mensaje de se activa la refrigeración. Si estamos por debajo, pues apagamos el LED y mandamos el mensaje de que hemos apagado la refrigeración. El único cambio es la comparación de la temperatura con ese valor que ahora mismo está fijado. Lo ejecutamos y vemos que como tenemos una temperatura por debajo de 30 grados, está apagada la refrigeración. Subimos la temperatura y vemos como nuestro LED se activa. El siguiente paso que vamos a hacer es añadirle a nuestro circuito lo que sería un potenciómetro. Ese potenciómetro nos va a permitir regular la temperatura. Añadimos nuestro potenciómetro y, como siempre, conectamos un lado del potenciómetro a tierra, el otro lado a positivo, a 5 voltios, y el pin central lo vamos a conectar a el A1 de nuestro Arduino. Vamos a poner un cable amarillo. Y vamos a cambiar nuestro programa. Añadimos ese potenciómetro con el pin A1 y leemos el valor del potenciómetro. A partir de ese valor analógico generamos una temperatura con la misma fórmula del fabricante y esa temperatura umbral será la que nos permita comparar con la temperatura real para decidir si se activa o no se activa la refrigeración. Vamos a ejecutarlo y vamos a jugar. La temperatura, ahora mismo la temperatura umbral está muy baja, pues lo que vamos a hacer es que vamos a irla cambiando. En el momento que la temperatura umbral que hemos puesto está por encima de ese valor, pues directamente la refrigeración se enciende. Si bajamos la temperatura, pues se apagará. Es decir, podemos jugar con las dos temperaturas para ver en qué momento se activa o se desactiva la refrigeración. Como veis, hemos conectado los dos pines analógicos, el del potenciómetro a 1 y el del sensor de temperatura TMP36 a 0, y el LED conectado directamente vía una resistencia de 220 ohmios a el pin digital 6. Los de alimentación y tierra están conectados a las dos líneas de alimentación y tierra conectadas a GND y 5 voltios de Arduino. El código es exactamente el mismo que hemos visto en el simulador. Solo le hemos añadido al final una pequeña espera para que los datos no salgan demasiado rápido por pantalla. Vamos a programar la placa. Comprobamos que está conectado al pin adecuado, al USB adecuado y la placa Arduino 1 y la programamos. Vamos a abrir el monitor serie para ver los distintos valores. Vemos cómo a medida que se tiene una temperatura por debajo de la temperatura umbral, vemos que la temperatura que se está viendo ahora mismo son 17 grados y la temperatura umbral está en 12,99, pues se activa la refrigeración y por tanto el LED que la simula está activo. Si ahora cambiamos la temperatura umbral manipulando el potenciómetro, vemos que al establecer una temperatura de refrigeración por encima, como ahora que son 42 grados, pues el LED se apaga. Si volvemos a bajar, se enciende. Vemos también como nota que se puede utilizar temperaturas negativas, como decíamos, una de las grandes virtudes del sensor TMP36.